El Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo que hace que el cerebro se encoja, atrofia y que las neuronas cerebrales mueran. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de demencia, un deterioro continuo en el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales que afecta la capacidad de una persona para vivir de forma independiente. Los signos tempranos de la enfermedad incluyen el olvido de eventos o conversaciones recientes. A medida que la enfermedad progresa, una persona con enfermedad de Alzheimer representa un grave deterioro de la memoria y perderá la capacidad para llevar a cabo las tareas cotidianas. Los medicamentos pueden mejorar temporalmente los síntomas o retardar su progresión. Estos tratamientos pueden ayudar a la persona con la enfermedad y a prolongar el máximo sus funciones y desenvolverse de forma independiente por un tiempo. Existen diferentes programas y servicios para brindar apoyo a las personas con enfermedad de Alzheimer y a sus cuidadores. No hay ningún tratamiento que cure esta enfermedad o que altere la evolución de la enfermedad en el cerebro. En las etapas avanzadas de la enfermedad, las complicaciones derivadas de la pérdida grave de la función cerebral provocan la muerte. Y bueno, ya escuchaba y teníamos una nota muy interesante acerca de esta enfermedad. Nos encanta poder llevar ese tipo de temas, sobre todo para que sirva de alerta para las personas que nos están viendo o también informarnos más si tenemos tal vez algún familiar pasando por ella. Tenemos una invitada muy especial para poder abordar dicho tema. Le damos la bienvenida a la doctora Elena Majano. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Hola El Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y buenos días también a toda su audiencia. Muchísimas gracias a usted, doctora, por acompañarnos esta mañana y sobre todo despejar algunas dudas y llenarnos más de información acerca del Alzheimer. Comencemos hablando qué es esta enfermedad. En grosso modo lo escuchábamos en la nota, pero para poder entender qué es. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo del sistema nervioso central, en donde las neuronas se van viendo de una forma paulatina y progresiva, reemplazadas, primero invadidas, digamos así, y luego reemplazadas por placas de amiloide y unos ovíos neurofibrulares de proteína tau, que son los dos datos por patología que caracterizan a la enfermedad de Alzheimer. Es decir, es un trastorno neurodegenerativo en el cual existe a nivel del sistema nervioso central un compromiso en la comunicación, en la formación y luego en la sustitución de las neuronas, que lleva a que se manifieste en la clínica en aquellos pacientes que la adolecen con periodos o con trastornos en la memoria reciente o episódica, en la concentración, en la atención. Al principio el cuadro de Alzheimer es difícil de distinguir de lo que es un deterioro cognitivo o los olvidos que van con la edad, aquellos que exceden a la edad, y ya cuando presentan mayor compromiso en las diferentes áreas de las funciones mentales superiores, no solamente la memoria a corto plazo, la concentración, la atención, sino también cuando ya hay compromiso de más dominios de las funciones mentales, como es el lenguaje, el juicio, la abstracción, la capacidad visoespacial. Es decir, la enfermedad de Alzheimer constituye una enfermedad crónica, neurológica, neurodegenerativa, progresiva, que no tiene curación, que tiene un tratamiento que, como bien decía en la cápsula introductoria, mejoraba mucho la calidad de vida del paciente que la adolece, y que compromete no solamente áreas de memoria, sino que compromete todas las funciones mentales superiores, llegando a tener un impacto negativo en la calidad de vida del paciente en sus etapas avanzadas y ya no digamos terminales, y alterando por completo la independencia del individuo, y es la principal causa de demencia en el mundo. Más o menos es la responsable entre un 60 a un 80% de los cuadros demenciales después de los 65 años en el mundo. Doctora, cuando nosotros escuchamos o vemos acerca de esta enfermedad, muchas personas hablan de 7 etapas. ¿Sí se cumplen estas 7 etapas en todos los casos y también cuáles serían? Con lo que respecta a las etapas de Alzheimer, sí se pueden cumplir esas 7 etapas de una forma didáctica o de una forma académica, como para explicárselos no solamente a los nuevos neurólogos, sino que también a los familiares. Yo prefiero, más allá de esas 7 etapas, explicarle al familiar y explicarle al cuidador
de los pacientes o de mis pacientes como neuróloga que tienen Alzheimer, de cómo va progresando en base a el deterioro y la dependencia que tiene el paciente a medida que va avanzando la enfermedad. La enfermedad de Alzheimer tiene una fase preclínica en donde la persona o el familiar se queja de problemas de memoria a corto plazo, de concentración, de atención, de anomias, que no le encuentra la palabrita al objeto, se le olvidan ciertos nombres, pero todos los test y las pruebas para memoria en estos pacientes están normales en la primera evaluación y son todavía independientes y no repercuten en la calidad de vida. Luego tenemos una fase que avanza de la fase preclínica a la fase prodrómica, en donde el paciente y el familiar y el cuidador se siguen quejando ahora aún más. Doctora, no solamente se le olvidan las cosas, sino que se pierde en la casa, a veces no le encuentra el nombre al hijo, se olvida del nombre de los nietos, preguntan las cosas más de 5 veces al día. Aquí tenemos que el problema de memoria y muchas veces de lenguaje, denominación, de ponerle nombre a las cosas va avanzando. Ya las pruebas que realizamos los neurólogos ya encuentran fallos, lo que no encontramos en la fase anterior, y luego tenemos en donde el paciente todavía sigue siendo independiente, todavía se puede manejar, puede vestir, se combina los colores, puede mantener una conversación fluida, no hay tanta repercusión en la etapa, en su vida cotidiana. Y luego vienen las etapas de un deterioro tipo Alzheimer o tipo amnésico, que es leve, moderado, severo, y lo que ya la etapa terminal del Alzheimer, en donde no solamente ya son evidentes el compromiso de memoria, sino que también ha reclutado otros dominios como es la atención, la concentración, el cálculo, la abstracción, la visoespacialidad, en donde el paciente ya no se vale por sí mismo, tiene que tener un cuidador para todo, ya no es independiente en las actividades de la vida cotidiana, necesita que lo bañen, que lo vistan, y en las etapas, esas son las etapas como que severas. Y en las etapas, que es la última, la etapa terminal de la enfermedad de Alzheimer, son pacientes que se les olvida masticar, que ya no avisan para ir al baño, son pacientes en los cuales la alimentación se vuelve un reto para el cuidador y la toma de medicamentos. Entonces, digamos de que en un resumen muy cortito, le he dicho más o menos cómo estamos manejando, cómo afrontamos los neurólogos las diferentes etapas de un paciente que llega por primera vez a la clínica quejándose de problemas de memoria arriba de los 65 años y que va a tener una evolución hacia la demencia tipo Alzheimer. Me gusta mucho, doctora, que en vez de verlo como usted menciona, tal cual como etapas, se ve como tipos de cuidado, ¿verdad?, que se tiene que tener con los familiares durante este momento. ¿El Alzheimer, esta enfermedad, es hereditaria? Dentro de los factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, por mucho tiempo se dijo que los hijos de pacientes con enfermedad de Alzheimer, es decir, familiares en primera línea, tenían más del 50% de presentar Alzheimer también en etapa adulta, que había un potencial genético. Eso se ha ido disminuyendo. Es importante dentro de la historia clínica el que un paciente de 65 años, 60, qué sé yo, 70, cuando llega a la consulta neurológica, nos diga que tuvo un padre con enfermedad de Parkinson o con enfermedad de Alzheimer. Eso le confiere un factor de riesgo, pero no lo determina genéticamente ni por herencia. Existen otros factores que ahora, que desde hace unos años para acá están cobrando mucha más importancia en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, como son diabetes no controlada, hipertensión no controlada, problemas de lípidos, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL no controlados, hipotiroidismos no controlados, el sedentarismo, que es el nuevo tabaquismo, así de factor de riesgo grande, la obesidad, las apneas de sueño y, al ser yo neuróloga especialista en sueño, el insomnio. Sabemos ahora que todas aquellas personas que duermen mal, y dormir mal es en calidad no tener un sueño reparador, y en cantidad que están durmiendo de forma crónica menos de 5, máximo 6 horas, pero menos de 5 horas por noche, después de los 65 años, tienen mucho más riesgo de presentar cuadros de deterioros cognitivos, y que estos cuadros de deterioros cognitivos se conviertan en una demencia tipo Alzheimer. Las personas insomnes tienen mucho más riesgo que aquellos hijos de pacientes o de personas con enfermedad de Alzheimer. El trastorno del sueño, especialmente el insomnio,
es un gran factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de demencia y de otros tipos de demencia, porque el Alzheimer es el 60 al 80%, pero existen otras que también son importantes, que también son totalmente desgastantes para el paciente que lo sufre y para su familia, pero hoy estamos hablando de Alzheimer, ya que es el Día Mundial del Alzheimer. Doctora, gracias por decirnos también estas causas que de verdad algunas personas tal vez no le toman la debida importancia y a veces pensamos por qué sucedió si tal vez en mi familia nadie tiene esta enfermedad, pues ya vemos que también es a causa de otras. Muchísimas gracias. Si nos pudiera dar también estas últimas recomendaciones y también darnos sus contactos para que todas las personas que estén teniendo alguna dificultad, como ya decíamos, algún trastorno del sueño, pues lo vean lo antes posible, pues para poder evitar. Muchas gracias. Les quería recordar nada más de que hoy, 21 de septiembre, desde 1994, la OMS y la ADI, que es la Asociación Internacional de la Enfermedad de Alzheimer, celebran el Día Mundial del Alzheimer con el único objetivo que es concientizar a la población acerca del conocimiento de la demencia, movilizar toda fuente de apoyo tanto en país, en sociedad, en familia, nosotros los médicos, para el paciente que sufre Alzheimer y para el familiar o el cuidador que día a día se enfrenta a este cuadro, que el eslogan de este año es Never too late, never too early, es decir, nunca demasiado tarde, nunca demasiado pronto, y que el paciente con enfermedad de Alzheimer es un paciente en el cual sí es importante el tratamiento, es importante el diagnóstico, es importante el tratamiento, es importante establecer en qué etapa de la enfermedad de Alzheimer está, pero sobre todo es la contención, el apoyo familiar, el apoyo a la familia de este paciente y al cuidador. Yo, como recomendación, siempre les digo que la neurorehabilitación, la fisioterapia, la estimulación hasta el último momento, hasta el último recuerdo de ese paciente debe de estar. No debemos de dejar de estimular a nuestro familiar o a nuestro paciente con Alzheimer. Tenemos que estar pendientes de la familia que sufre mucho y que sufren el famoso síndrome del estrés del cuidador. Tenemos que considerar buenos cuidadores que puedan ayudar a estos pacientes a transitar por una enfermedad que es neurodegenerativa e irreversible. Debemos de hacer campañas como esta, como entrevistas, para que la gente con problemas de memoria, arriba de los 60 años, con problemas de sueño, acudan a consultar, porque posterior a los 65 años existe como una barrera invisible en donde el cerebro comienza a neurodegenerarse de a poco, a ir perdiendo esa neuroplasticidad, esa capacidad de poder estar íntegro, y debemos de actuar antes. Lo más importante es la información, lo más importante es obtener esta información acerca de la enfermedad de Alzheimer de buenos lugares y sobre todo consultar a su médico de cabecera. Su médico de cabecera va a saber referirlos al neurólogo en el momento que sea necesario, y en nuestro país hay un fácil acceso a todos los que hacemos neurología para que se aboquen ante alguna sospecha de inicio de un deterioro de memoria. Doctora, muchísimas gracias, sobre todo por dar, ¿verdad?, ese excelente recordatorio. Nunca es muy tarde y nunca es muy temprano para comenzarnos a cuidar y también detectar ciertas cosas que no están bien. No tengamos miedo a un diagnóstico temprano, al contrario, vamos a tratar algo que está presente y que podemos evitar. Muchísimas gracias, doctora. También vamos a dejarle los contactos por si usted quiere comunicarse con ella en Bernal Center. Ahí puede ser usted Bernal Medical, ahí está en pantalla, para que ustedes también puedan hacer sus consultas, no las deje ahí. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias, y usted también. Esperamos que tenga un excelente jueves. Pero con esto nosotros vamos a continuar con más información y recomendaciones aquí en Hola El Salvador.